Veamos ahora las propiedades residuales. ¿Qué es una propiedad residual? Una propiedad residual se define como la diferencia entre una propiedad real y la propiedad como el compuesto fuera un gas ideal. Hay algunos libros o algunas guías que lo definen al revés. Gas ideal menos gas real. No importa. Lo que es importante es que hay una diferencia entre el comportamiento real y el comportamiento ideal y que dependiendo de cómo yo lo defina, esa definición debe ser consistente y debo mantenerla a lo largo del desarrollo del problema. Es decir, no es que ahora la cambio y entonces la voy a definir al revés. No, no, no. Si yo dije que era real menos ideal, entonces real menos ideal en todo el momento. ¿Ok? Esta propiedad nos permite ir de un estado 1 a un estado 2, donde no conozco la trayectoria, pero yo me la ideo. ¿Ok? ¿Y cómo me la ideo? Como vemos en pantalla. ¿Ok? Por ejemplo, tengo un fluido con comportamiento real, me muevo de manera isotérmica hasta llegar a la condición de comportamiento de gas ideal, a la misma temperatura. Luego me muevo a gas ideal, pero a una temperatura distinta, que típicamente es la temperatura 2. ¿Ok? Es decir, de gas ideal a gas ideal, pero ahora a una temperatura distinta. ¿Y qué es lo que normalmente yo evalúo en ese cambio? Bueno, yo evalúo delta H o evalúo delta U o evalúo delta S, dependiendo de lo que yo esté haciendo. Si es un sistema cerrado, pues me convendrá o necesito evaluar delta U. Si es un sistema abierto, pues me convendrá o necesitaré evaluar delta H. Y si se trata de la segunda ley, entonces por supuesto cambio de entropía. ¿Ok? Y luego, desde el estado del gas ideal a la temperatura 2, voy como gas real o hasta gas real, pero ahora va a tener las condiciones de presión o volumen específico que tenga en el estado 2. Es decir, me muevo de gas ideal a gas real manteniendo la temperatura constante T2, pero lo llevo a la presión o al volumen específico que tenga en ese estado final. ¿Ok? ¿Cómo lo veo eso a nivel de propiedades residuales? Fácil. Si lo que voy a calcular es entalpía, ¿ok? Entonces yo digo entalpía final menos entalpía inicial, ¿quién es? Bueno, digo H2 menos H2 de gas ideal, ¿ok? Porque estoy empezando por el primero, aquí H2, ¿ok? Si yo resté un H2 de gas ideal, pues lo sumo, ¿ok? Como aquí el H2 aparece sumando, entonces le resto H1 de gas ideal. Como resté gas ideal 1, entonces sumo lo que pongo, lo quito, es lo que estoy diciendo, ¿no? Y luego, finalmente, menos H1 menos H1. ¿Ok? Eso me permite agrupar términos. Miren, H2 menos H2 de gas ideal, por definición, H2 menos H2 de gas ideal es H residual, ¿verdad? Eso lo vimos aquí, mírenlo, aquí. ¿Ok? 47 prima, ahí. H2 residual. H2 residual. ¿Ok? Que eso es lo que estoy mostrando aquí. ¿Ok? Luego, H1 de gas ideal menos H1, ¿ok? Esto que está aquí, es una residual, pero con signo al revés, porque estoy utilizando la definición de real menos ideal. ¿Ok? Entonces, véanlo aquí. Entonces, H1 menos H1 de gas ideal es H1 residual. ¿Ok? Saco factor común aquí del lado izquierdo y por eso es que me quedan con estos signos, estos dos términos. ¿Ok? Y luego me queda H2 de gas ideal menos H1 de gas ideal. Bueno, eso lo vimos nosotros en termo 1. ¿Quién es H2 menos H1 de gas ideal? La integral de Cp de T. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí, ¿verdad? H2 menos H1 de gas ideal desde termo 1 Cp de T. Desde T1 hasta
T2. ¿Ok? Eso es. Entonces me queda H2 residual menos H1 residual y este delta que viene dado por la definición de Cp. ¿Vale? Si lo que me interesara son energías internas, porque estoy trabajando con un sistema cerrado, por ejemplo, entonces digo H2 menos H1, ¿quién es? Ah, bueno, perdón, U2 menos U1, ¿quién es? U2, le resto U2 de gas ideal para que me aparezca el residual, ¿ok? Luego, como resté U2 gas ideal, entonces le sumo lo que resto lo sumo, ¿ok? Entonces no he hecho nada, comillas. Luego, como este está positivo, entonces le resto U1 de gas ideal. Como le resté, entonces ahora lo sumo, menos U1. Entonces agrupo estos dos, que es menos U1 residual, agrupo estos dos, que es U2 residual, ¿ok? Y estos dos, U2 de gas ideal menos U1 de gas ideal, por definición, ¿quién es? CB de T, la integral, de T1 hasta T2. ¿Ok? Y eso es lo que tengo aquí. ¿Ok? Y si es la entropía, entonces igual. S2 menos S1, ¿quién es? S2, lo coloco, que es este. Le resto el gas ideal. Entonces, si le resto, pues le sumo. Como sumé aquí, resto entonces para que aparezca diferencia de entropía en el punto 1. Como resté, le sumo en el punto 1 menos S1. ¿Ok? Entonces, como estos dos están al revés, con signo contrario, por eso es menos S1 residual. Estos dos pasa a ser S2 residual y aquí el S2 menos S1 de gas ideal. ¿Ok? Entonces aquí S2 menos S2 de gas ideal es ¿quién? S2 residual. ¿Ok? S1 de gas ideal menos S1, ¿quién es? Menos factor común, S1 menos S1 de gas ideal. Y eso es menos S1 residual. Y aquí en S2 menos S1 como gas ideal, recordemos que teníamos dos posibles expresiones. Teníamos la integral de Cp entre T de T menos R logaritmo de P2 entre P1. O teníamos la integral de Cb entre T de T más R logaritmo de B2 entre B1. ¿Ok? Entonces aquí T1, T2, T1, T2. ¿Ok? Eso es. Y bueno, esto es lo que les cuento. Que las residuales, ¿ok? Este y este tienen la misma temperatura, ¿ok? ¿Dónde está? Ajá. Este y este tienen la misma temperatura, T2. Este y este tienen la misma temperatura, T1. ¿Ok? Por eso es que dije trayectoria isotérmica entre la residual y la real. ¿Ok? Ok. ¿Cómo hallamos? Perfecto, porque a este nivel está todo clarito. Pero ¿quién es H2 residual? ¿Cómo lo calculo? O U2 residual, ¿cómo lo calculo? O U1 residual, ¿cómo? O H1 residual, ¿cómo? O S2 residual, ¿cómo? S1 residual, ¿cómo lo calculo? Vamos para allá. ¿Ok? Entonces, necesitamos definir dos trayectorias. ¿Ok? La combinación de isotérmica más isocórica. Vamos con la primera. Entonces empezamos por UR, U residual. Entonces digo, bueno, vamos a calcular U residual. U residual es U para el fluido real menos U para el fluido como gas ideal. ¿Ok? Si estoy diciendo que voy a decir que funciona o depende de trayectorias isotérmicas e isocóricas, por eso está en función de T y de V. ¿Ok?
Entonces digo quién es U de T y B menos U de T, como estoy trabajando con volumen, para caso que voy a gas ideal, el volumen recordemos que tiende a infinito, ¿ok? Entonces eso es mi integral desde volumen infinito hasta el volumen de fluido real, ¿ok? Y recordemos que dijimos que las residuales son a temperatura constante, por eso esta T es igual a esta T, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? Bueno, ¿quién es el diferencial de U? Entonces aplico lo que vimos como una de las propiedades. Variación de U con respecto a volumen constante, perdón, manteniéndote constante por diferencial de volumen, más la variación de U con respecto a T, manteniendo volumen constante de T. ¿Ok? Como el problema es isotérmico, la trayectoria es isotérmica e isocórica, entonces esa primera es cero, isotérmico de T es cero. Entonces esa ecuación se me simplifica a lo que estoy mirando aquí. ¿Ok? Ok. Para un gas ideal, si trato de hacer la misma operación, ¿ok? Me va a quedar U de gas ideal a T y B y U de gas ideal a las condiciones de gas ideal. ¿Ok? Entonces eso es una derivada, la integral de una derivada como gas ideal. ¿Ok? Entonces diferencio, me vuelve a quedar esto muy parecido a lo que obtuve aquí. ¿Ok? La diferencia está es que U como gas ideal. ¿Ok? Aquí me faltó algo. Aquí, como gas ideal. ¿Ok? Entonces, como es trayectoria isotérmica de T es cero, entonces resulta en la ecuación que estoy mirando aquí. ¿Ok? Entonces resto la del gas real menos la del gas ideal. ¿Ok? Resto 54 menos 55. Y al restar esas dos, pues me queda lo que estoy mirando aquí. ¿Ok? Y cuando yo agrupo estos términos, yo veo que U para volumen muy grande, si yo lo resto con U del gas ideal, eso es casi, o eso es mejor dicho, eso es cero. ¿Por qué? Porque el U a volumen infinito se está comportando como un gas ideal. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Ok? Por eso es que se simplifica. Entonces, esa manipulación al final me queda en lo que estoy viendo como 56. Donde en este momento ustedes me dirán, ¿y quién es la derivada de U con respecto a B manteniéndote constante? Ajá, empezamos con nuestras herramientas. ¿Ok? Uso la ecuación 2 otra vez que me coloca en función de variables. ¿Ok? Nuevas. Uso la ecuación fundamental de U, porque eso es lo que estoy hallando aquí. ¿Ok? U. ¿Ok? U. Entonces veo que cambia con respecto a S y con respecto a B. ¿Ok? Entonces K será S y L será B. Aplico esa ecuación y me doy cuenta que obtengo un primer término que es igual a T, de acuerdo a la ecuación 20 que ya habíamos deducido. Un segundo término que es igual a variación de P con respecto a T, volumen constante, que es la ecuación 34 de Maxwell. Una variación de U con respecto a B a S constante, que es menos P de acuerdo a la ecuación 21. Entonces sustituyo y me queda esta ecuación que estoy mirando aquí. ¿Ok? Entonces eso lo sustituyo en la ecuación 56 que tenía por aquí. ¿Ok? Aquí. Lo sustituyo en este término que está aquí. ¿Ok? Y miren, ¿qué me queda? ¿Ah? ¿Qué me queda? Lo que estoy mirando como la ecuación 59. ¿Ok? El primer término, que es la variación de U con respecto a B manteniéndote constante. Eso es esto. Variación de U con respecto a B manteniéndote constante. Y este, que es la variación de U con respecto a B manteniéndote constante, pero como gas ideal. ¿Ok? Entonces, ¿por qué este término es cero, el segundo? Bueno, vamos a mirar aquí. ¿Ok? Ese lo copié aquí. ¿Ok? Eso es todo esto que está aquí. ¿Ok? Entonces, T, la derivada de P, de la derivada de P con respecto a T manteniendo B constante. Pero es P como gas ideal, entonces sustituyo la ecuación de gas ideal.
¿Mm? P como gas ideal, sustituyo la ecuación de gas ideal. Derivo aquí, obtengo que es RB, o sea, R entre B por T. Y estos dos son iguales, es 0. Por eso es que esta integral es 0. ¿Ok? Entonces la ecuación 59 se reduce a lo que estoy viendo como 60. Ahí está. ¿Ok? Entonces eso nos permite calcular una U residual referenciando el gas ideal al mismo volumen, pero no a la misma presión. ¿Ok? Entonces por eso los libros hacen una corrección que normalmente es intrínseca. Son muy pocos los libros que le dicen que hacen, como el DAM, que sí dice que hace para llegar a la ecuación que ustedes normalmente utilizan. Y esa corrección, si yo comparo la ecuación arriba, la voy a bajar nuevamente, ¿ok? La ecuación 60, ¿ok? Si yo la comparo, ¿ok? Me va a quedar U, la misma que había obtenido, esa es esta, ¿ok? Y ahora corrijo el efecto de presión con respecto al de volumen constante, ¿ven? Entonces eso es esta parte de la integral, donde la primera ya dijimos que era 0 porque es isotérmico. Entonces me queda esto, ¿ok? Y como va desde el volumen hasta el volumen de gas ideal, entonces recordemos que este término es 0. Entonces U de gas ideal es lo mismo que esto que está aquí, ¿ok? Por lo tanto, la ecuación simplemente se reduce a la ecuación 62. ¿Qué es esa ecuación 62? Es la ecuación que me permite calcular el U residual cuando las trayectorias son T y V. Temperatura constante y volumen constante. ¿Ok? Pendiente ahí. Profe, ¿qué hago aquí? Fácil. Tomo una ecuación de estado que tenga la presión despejada. Por ejemplo, Van der Waals, Rayleigh-Kwon, Penn-Robinson, que son ecuaciones cúbicas. Ellas me dicen P igual a un montón de cosas. Si es Van der Waals, por ejemplo, RT sobre B menos B menos A sobre B cuadrado, si mal no recuerdo, ¿ok? Entonces, P despejado, ¿ven? La meten aquí y la meten aquí. En la primera la derivan con respecto a T, manteniendo V constante. Fácil de hacer, ¿verdad? Si la derivo con respecto a T, bueno, esta derivada de P con respecto a T, manteniendo V constante, entonces me queda R sobre V menos B, porque V es constante, y la segunda es 0, el segundo término, porque A es constante, no depende de la temperatura, y V es manteniendo V constante, entonces es una constante. Cuando yo lo derivo, pues 0. Me queda eso. Y eso es lo que voy a meter en este término. Y para P, meto todo esto que está aquí. ¿Ok? Entonces, cuando yo introduzco esto, bueno, hay términos que se van a simplificar y luego integro. Y eso me va a dar un residual para la ecuación de Van der Waals. Lo mismo puedo hacer con Penn-Robinson, con Rayleigh-Kwon, con todas esas ecuaciones. ¿Ok? Entonces, ojo, U residual lo hallo a través de esta expresión. ¿Ok? Para las ecuaciones que están despejadas la presión. Es decir, voy a tomar T y V como funciones. O sea, ¿ok? Como trayectorias. ¿Vale? Para el caso de S residual, entonces digo, mismo procedimiento. Así de tedioso, pero lo es. ¿Ok? Y al final todo esto se hace una sola vez. Y entonces tengo las expresiones generales que luego con la ecuación de estado sustituyo y calculo. ¿Ok? Entonces, S residual, ¿quién es? S a T y V real menos S del gas ideal en función de T y de V. ¿Ok? Entonces digo, bueno, para el gas real, ¿ok? Voy a ir desde el límite del gas real, volumen, hasta infinito, que es la condición para cuando tengo gas ideal. ¿Ok? Esos van a ser mis límites de integración. Entonces, ¿cómo es el diferencial de S?
variación de S con respecto a B, manteniendo B constante, variación de S con respecto a T, manteniendo T constante. ¿Por qué? Porque mis trayectorias son T y B. ¿Ok? Entonces, como es isotérmico, dt vale 0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la trayectoria residual es isotérmica. ¿Ok? ¿Se acuerdan? El esquemita. Aquí bajo a temperatura constante hasta gas ideal. Y esta es la propiedad residual, o S residual, o U residual, lo que sea residual. ¿Ok? T constante. ¿Vale? Entonces este término se hace 0, me queda solamente este término. Y para un gas ideal vuelvo a aplicar la misma definición, solo que para gas ideal. ¿Ok? Entonces isotérmico, dt vale 0. Luego, como es un gas ideal, entonces esta diferencia, ese gas ideal a la condición de gas ideal, definitivamente son iguales, por eso se hace 0. Resto las dos expresiones, tengo la ecuación 65 y luego la pregunta es ¿quién es este? Parecido a lo que hicimos antes. Entonces busco la relación de Maxwell, fíjense la utilidad, ¿ok? La 34 que me relaciona con términos de P y de T. Entonces eso es lo que voy a sustituir en ese lugar. Y luego veo que para un gas ideal, esta expresión, ¿quién es? RB. Entonces por eso lo sustituyo aquí. ¿Ok? Y luego digo, con eso obtenemos ese residual, pero para el mismo volumen, pero no la misma presión. Entonces hago la corrección que me dice el libro. ¿Ok? Aplico la ecuación para corregir. ¿Ok? Me queda este término, ok, nuevamente por la ecuación 34 y sustituyo, ¿ven? Entonces me queda la derivada de P con respecto a T manteniendo volumen constante, eso es, meto la ecuación de gas ideal, eso me queda aquí, integro, me queda el logaritmo entre los límites de integración, luego que me queda, luego aparece el logaritmo de Z, ok, ya es matemática aquí. Entonces ese residual ya corregido es simplemente todo lo que teníamos antes más el término adicional. ¿Dónde Z? ¿Quién es Z? Recordemos, P por B entre RT, de acuerdo al principio de los estados correspondientes. ¿Ok? Entonces eso es. Y lo propio, ¿ok? ¿Qué hago aquí? Ecuación de estado. Meto aquí la ecuación de estado que dice P igual a lo demás. ¿Ok? Derivo con respecto a la temperatura manteniendo volumen constante. Opero aquí, integro. Y luego le sumo R más el logaritmo de Z. ¿Ok? Y para hallar H residual tomando la misma trayectoria, parto de la definición H igual a U más PB. Si es gas ideal, entonces U de gas ideal más PB de gas ideal. Y PB de gas ideal es RT, ¿verdad? Porque P por B igual a RT para un gas ideal. Entonces resto estas dos. Llego a esta expresión. ¿Ok? Luego sé que U menos U de gas ideal es la residual. ¿Ok? Entonces eso es lo que escribo aquí. Residual. P por B es igual a ZRT menos RT, saco factor común y tengo la expresión final para H residual. ¿Ok? Para el caso en el que tengo la ecuación de gas ideal donde P está despejado. ¿Ok? Y esto mismo sigo haciendo con G residual, con A residual, el mismo procedimiento. Como ya hallé H, ya hallé U, entonces simplemente es, ok, hallo quién es G residual, G real menos G de gas ideal. Entonces sustituyo las definiciones de la ecuación de fundamental para G, ok, agrupo términos, entalpía junta, entropía junta, y ya yo sé quién vale esto y cuánto vale esto para esa trayectoria de T y de V. ¿Ok? Entonces hallo cuánto es mi expresión. Lo mismo para A. ¿Ok? Igualito. Entonces están todas las deducciones piano, paso por paso, porque normalmente en los libros omiten un montón de pasos y le escriben la ecuación. Bueno, aquí tienen, por si a futuro les sirve esas deducciones, ahí están. Expresiones obtenidas para trayectorias, temperatura, es decir, isotérmica e isobárica. Entonces ahora vamos a obtener las mismas expresiones, pero cuando la temperatura y la presión son las variables independientes o las líneas o trayectorias a considerar. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, empiezo por H.
H residual, pero ahora no es función de T y de B, sino de T y de P. Entonces H residual será H gas real o de fluido real menos H de gas ideal. ¿Ok? Entonces, para gas ideal los límites son en presión 0 hasta P, que es el fluido real. ¿Ok? Entonces, esos son los límites, diferencial de H. ¿Ok? Esto que está aquí no es más que la integral del diferencial de H. ¿Y qué es el diferencial de H? Aplico la regla número 1 de diferenciación. A temperatura constante de T vale 0, por eso ese término es 0. ¿Ok? Me queda nada más que este término. ¿Ok? Hago lo mismo, pero ahora para gases ideales. Luego resto, gas real menos gas irreal. O fluido real menos fluido ideal. ¿Ok? Y obtengo esta resta. Luego, agrupando términos comunes, pues me queda H para muy baja presión es 0, menos H de gas ideal, que H para muy baja presión o presión igual a 0 tiene comportamiento ideal, por eso esa diferencia es 0. ¿Ok? Entonces me queda a la final esto. Pregunto, ¿quién es esto para un fluido real? Ah, bueno, ya habíamos hecho esa deducción. ¿Ok? Utilizando la ecuación 2, que me introduce nuevas dos variables, con la ecuación fundamental, que nos permitía escoger cuáles eran las variables, que era S y P. Entonces habíamos obtenido la ecuación 41. Ese trabajo ya lo hicimos. ¿Ok? Entonces sustituyo aquí ese término, que es todo esto que estoy viendo aquí. ¿Ok? ¿Quién es de H de P mantener como gas ideal? ¿Ok? Entonces, como gas ideal, recordemos que eso es 0. Eso ya lo demostramos allá arriba. Cuando cuando las trayectorias eran T y D, nosotros pasamos por aquí porque recordemos que para un gas ideal no depende de volumen ni de temperatura, H y U, según sea, ¿no? Entonces, listo, me queda esta expresión. ¿Ven? Profe, ¿para qué necesitamos dos expresiones? Facilito, porque ahora nos queda variación de B con respecto a T. No nos queda variación de P con respecto a T. Entonces, ¿cuándo la uso? Cuando mi ecuación de estado dada es B igual a todo lo demás que no depende de B. Entonces, ahí es cuando uso eso aquí y lo uso eso aquí. ¿Ok? Convenientemente. Entonces, calculada H, a partir de H puedo calcular U. ¿Por qué? Porque por la ecuación fundamental, aquí, ¿ok? Entonces la evalúo para real, la evalúo para gas ideal, las resto y luego agrupo. Miren, aquí está residual y aquí agrupo. Entonces me queda P por resta de volúmenes, ¿ok? Entonces el H residual ya lo habíamos calculado, que era esta ecuación 90. ¿Ok? Eso es lo que sustituyo aquí. Esto que está aquí. ¿Ok? H residual para esa trayectoria de T y de P. Y luego B es el real, que es Z entre RT, y el gas ideal, que es RT. Saco factor común, pim, pum, y me queda esto. ¿Ok? Entonces U para las trayectorias en función de T y de P me queda como 92. ¿Cuándo la uso? Cuando mi ecuación me dice B igual a todo lo demás. Y aquí yo no veo B, sino solamente el B está despejado. Entonces ahí es cuando uso esto. ¿Ok? Y lo propio hago otra vez con la entropía. Hago con, mírenla, y tenemos la entropía. Hago, ¿ven? Queda función de volumen aquí dentro. Voy a derivar de volumen con respecto a T. Lo mismo hago con GR, es decir, con la residual para Gibbs. Miren, la residual para Helmholtz, mírenla, ¿ok? Y el volumen residual, que es así. Y recordemos que para las ecuaciones de gases ideales, lo que yo les había dicho ya, ¿ok? Entonces, en este sentido, bueno, aquí hay un par de ejercicios que recomiendo que lo puedan mirar y hacer, ¿ok? Eso con respecto a las residuales.